Muy buenas noches tengan todos ustedes. Siendo las 7:30 del 2 de septiembre, tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 193 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Hoy tenemos entre nosotros distinguidos invitados como Rosy Morales, miembro del Consejo de Discapacidad del Estado, César Rodarte, presidente del Colegio de Arquitectos, César. Alicia Guajardo, académica y asesora en temas urbanos del Gobierno del Estado. Gracias por acompañarnos. Enrique Ávila, secretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro. Bienvenido. Y Reducindo Mendoza, expresidente del Colegio de Arquitectos. Bienvenidos todos. Académicos eméritos, académicos de número, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran con su presencia esta noche, les damos una cordial bienvenida. En esta ocasión les pido nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por el doctor Antonio Garza Sastre, docente y comprometido promotor de la cultura y la arquitectura. Gracias, podemos tomar asiento. Gracias al continuo apoyo de parte de los amigos de la Academia es posible hacer estas sesiones, por lo que hoy le queremos dar la bienvenida a dos de ellos. Solartur, líder mundial en iluminación natural, con sus tecnologías de vanguardia, capta y transfiere y difunde la luz solar a espacios interiores, logrando los mejores resultados. Organitec, inmobiliario europeo con diseños vanguardistas en oficinas, hospitales, educativo, hotelero, auditorios, almacenamiento inteligente, áreas de lounge, outdoor y urbano. Muchas gracias por apoyarnos. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, a través de su consejo directivo, nos hemos comprometido con la sociedad para que juntos podamos conocer, demandar y defender nuestro patrimonio arquitectónico y urbano. Esto solo lo podemos lograr con educación, dando a conocer los buenos ejemplos que se han realizado en nuestra ciudad, que hacen un verdadero cambio en nuestra calidad de vida. Solo podemos desear lo que conocemos, de ahí la importancia de estas sesiones en las que se promueve el intercambio de ideas a través de ponencias y diálogos de los actores de la arquitectura con la comunidad en general. Quiero agradecer particularmente
a Juan Castro, vicepresidente de Concreto Cemex, amigo de la Academia, su aptitud a sumarse a este esfuerzo para hacer posible la realización de esta sesión. Y muy especialmente a ti, Taire, por aceptar nuestra invitación a este evento, brindándonos con generosidad tu tiempo y esfuerzo, viajando desde la Ciudad de México, atravesando por las manifestaciones completas, para compartir con nosotros esta noche y poniendo el ejemplo de que aún en situaciones adversas podemos, si queremos, hacer ciudad. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Para conducir la sesión de esta noche, cedo el micrófono al arquitecto Pablo Ferrara, secretario del capítulo. Buenas noches a todos. Les pido para disfrutar la sesión que apagamos celulares y que permanezcamos en nuestro lugar. Y ahora el doctor Benjamín Valdés con la teoría de la acción anterior. Buenas noches. La relatoría es de la sesión del 12 de agosto de 2013. Una sesión solemne y a continuación voy a relatar lo que pasó brevemente. Por ser una sesión solemne, se contó con la siempre amable presencia del arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán, nuestro presidente nacional de la Academia, mismo que tuvo a bien tomar la protesta a la siguiente mesa directiva del capítulo Monterrey, que por este bienio estará a cargo en la presidencia de la arquitecta Nora Toscano, y como secretario del mismo capítulo el arquitecto Pablo Ferrara, así como en la relatoría continuó un servidor, arquitecto Benjamín Valdés Fernández. También el auditorio se vio colmado de amigos y caras conocidas entre los parientes de los homenajeados post-mortem, que para esta ocasión fueron el arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra, el ingeniero Emilio Amores, ambos promotores culturales de amplísima trayectoria, que dejaron un legado difícil de superar en sus contemporáneos y los que continuamos en el medio de la defensa y difusión del patrimonio cultural de la ciudad, el Estado y el país. Innumerables fueron las anécdotas que alumnos, amigos y parientes del arquitecto Vizcarra contaran de su quehacer cotidiano en torno a la cultura y la prolífica docencia que dejó un hueco difícil de llenar. Muchas de estas anécdotas fueron relatadas por los hijos, que casi agotaron el tiempo en todo lo narrado. Del ingeniero Amores también se dijeron muchas cosas que lo relacionaban constantemente con el arquitecto Vizcarra y un gran número de proyectos culturales que ambos apoyaron o dirigieron, así como su trayectoria como maestros del TEC de Monterrey, en el cual dejaron un legado de conocimientos y seguidores que posteriormente han estado a cargo de continuar su ejemplo, laborando en las diferentes instancias de la educación, el patrimonio cultural y las artes. Tocó el turno al nombramiento del arquitecto Luis Préstamo, que resultó un reconocimiento a su trayectoria de años frente al quehacer arquitectónico y su desempeño en los trabajos de la Academia, y cuyo currículum fue resumido por el arquitecto Juan Carlos Pérez, compañero y amigo de Luis, que expuso en forma sencilla pero emotiva esta semblanza. Finalmente se cerró la sesión con los reconocimientos acostumbrados y las fotografías con las familias de los homenajeados. Gracias. Gracias, Benjamín. A continuación, les presento la semblanza de nuestros invitados. Taide Buenfil Garza es egresada como arquitecta de la Universidad de Anáhuac y terminó la maestría en responsabilidad social en la misma institución. Es docente en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura en la UNAM, con la materia de Arquitectura para Discapacitados desde 1998 y ha impartido clases en diversas universidades. Representante por México ante la ICTA, la International Commission of Technology and Accessibility, Región Latinoamérica.
ha colaborado en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad en nuestro país, siendo invitada como conferencista a nivel nacional e internacional con el tema de arquitectura y discapacidad por diversos gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas, y fue galardonada con el premio de Líder Social por el Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social. Es jurado honorario del Premio Obras CEMEX y fue consultora en accesibilidad del Premio Nacional de Vivienda 2003, categoría Vivienda Accesible, y colaboradora del Instituto Electoral del Distrito Federal en el proyecto Materiales para apoyar el voto de los ciudadanos con discapacidad y de la tercera edad, y coordinó los trabajos para la emisión de la norma mexicana en accesibilidad para personas con discapacidad a espacios construidos del servicio al público. En la administración del presidente Fox, trabajó en la Oficina de Integración para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. Posteriormente, en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como subdirectora de Participación Ciudadana. Y actualmente coordina la maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Usted es la arquitecta actual de Anáhuac. Pues encantada y muchísimas gracias por la invitación de verdad a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey. Y es para mí un gusto estar con todos ustedes, con todos mis regios, como dirían. Mi madre era de aquí, entonces es como parte, mis abuelos también, entonces es como padre venir a lo que es la ciudad de Monterrey. Y bueno, platicando, he participado en diferentes ponencias sobre lo que es accesibilidad, pero yo creo que lo más importante es que veamos, convencernos de por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Existe la normatividad, existe la legislación, que es parte de lo que vamos a ver. Creo que para ver cómo se ha venido desarrollando todo este tema, es importante ver la historia de cómo ha surgido todo esto. Y entonces, si pueden pasar la presentación. Bueno, partimos básicamente del punto del derecho al acceso, pero no nada más al acceso a los espacios, sino a la comprensión, al uso, al disfrute de los lugares y a comprenderlos. ¿Cuántas veces llegamos a lugares en donde dejé mi coche? Bueno, quién sabe, porque son totalmente mal organizados, mal diseñados, ¿no? Entonces, va más allá, y la comprensión va en el transporte, en la información y en la comunicación. Los inmuebles comunican, los espacios comunican, nuestras ciudades comunican, ¿no? Ese sería como un punto básico y nuestro punto de partida. Y lo que tenemos que hacer es asegurar, y aquí nos vamos al artículo 12 de la convención, que a mí al principio cuando me hablaban de una convención internacional, pues piensas como en ámbito turístico, ¿no? Resulta que la Convención Internacional es una ley internacional, es un tratado internacional, que cuando México lo acepta, se convierte en una obligación para el país en llevarlo a cabo. Entonces, vamos a ver si toda la parte, si le pasan a la que sigue, toda la parte que es como la historia, el fundamento. Y aquí llegamos en cómo este tema, porque ha venido cambiando y se ha venido desarrollando de diferente forma, simplemente porque nuestra población ha cambiado, nuestras formas de vida han cambiado, y si no pueden preguntarle a sus abuelos, a sus padres, a ustedes mismos, o en fin, de cómo ha venido siendo otra la población, porque ahora estamos con personas con problemas de obesidad, pues porque antes las ciudades se recorrían mucho más. O sea, cómo han venido cambiando todos nuestros hábitos y nuestra forma de vida cuando pensamos
en algún día en que en las calles que veníamos disfrutando para cruzar la banqueta, cuidándonos de 2 o 3 coches, ahorita que venimos rapidísimo con audífonos, es decir, no estoy hablando de una persona con discapacidad, estoy hablando como de las personas, ¿no? Venimos con audífonos y venimos mandando mensajitos o algo así. Es lo mismo que si viniéramos sin la vista y sin el oído. Y esa es nuestra sociedad actual, esos somos nosotros ahora. Entonces, las ciudades, ¿hasta dónde deben de ser habitadas por todos? Y aquí, bueno, como parte de la historia, imagínense en el 71, ¿no? Es la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental. Y hablamos que puede sonar hace muchísimo tiempo, no hace tanto, en 1950, que es la Declaración, ¿no hay algo?, de los Derechos Humanos, ¿no? Es cuando empezamos a ver al ser humano más allá, con estos derechos, con esta forma de vivir y de estar en los lugares, ¿no? Después del 71, y aquí vamos a ver, con retraso mental ha cambiado hasta la terminología. Todo es una evolución. Nuestra vida ha venido evolucionando y es lo que tenemos que ir dando soluciones en nuestras ciudades. Tenemos en el 75 la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 81, ¿qué sucede? Imagínense en los 60s, ¿okay?, que de repente empiezan a ver el por qué las personas con discapacidad no salían o no iban a las escuelas regulares, y de repente se dan cuenta y dicen, ok, ¿hasta dónde las limitaciones de la persona que no puede asistir a la escuela? ¿Y hasta dónde las limitaciones del entorno que no me permite llegar a esa escuela? Entonces aquí se da un cambio muy grande en la forma de percibir a las personas, ¿no? Y aquí es en donde dices, híjole, es el entorno, es la sociedad, es la familia que los sobreprotege. Son muchas cosas y de repente dices, bueno, pero la persona con discapacidad podría estar yendo a la escuela, puede estar obteniendo un trabajo, puede estar desarrollando un trabajo, sí, si el entorno lo permite. Entonces es como un cambio muy grande, que si vemos historia, ya que gracias, tanto chavo, imagínense, en los 50 las mujeres en México no votábamos, ¿no? Entonces desde ahí viene que dices, uy, hace un chorro, no hace tanto, cuando se han venido dando muchos cambios sociales, muchos cambios en la situación de las personas. Y bueno, en el 93 llegan las normas uniformes y en el 98 los derechos humanos. Entonces, estos fueron como avances en la legislación internacional. En la legislación nacional podemos ver, y ahora sí que el capítulo primero de nuestra Constitución habla de que queda prohibida toda discriminación motivada por edad, sexo, raza y por condición de discapacidad. Es decir, todos somos ciudadanos mexicanos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces sí, me encantaría que fueran así como viendo, ubicando un poco de esta parte histórica de cómo hemos llegado hasta este momento. Y llegamos entonces a lo que sería una legislación mexicana federal relacionada con el tema de discapacidad. Y aquí nada más para hablar de años, en 1866 es el primer esfuerzo que se hace, por decirlo de alguna forma, por Benito Juárez, y crea la Escuela Nacional de Sordomudos, después viene la Escuela Nacional de Ciegos. El enfoque era asistencialista, era dar algo para estas personas, no darles las capacidades y habilidades para que se desarrollaran al igual que todos. Entonces son cambios sociales que se han venido dando. Antes de esto, la iglesia era la que estaba totalmente responsable de todas las necesidades, ¿se acuerdan del hospicio Cabañas? Y de todas las necesidades sociales las llevaba la iglesia. Llega Benito Juárez, quita esta responsabilidad y crea la Escuela Nacional de Sordos, la Escuela Nacional de Ciegos. En el 50, ya estamos hablando del 1950, vean cuántos años pasaron, y ahora los cambios son muy rápidos, antes eran como más lentos. Y en 1950 se crea el Centro Nacional de Rehabilitación, después el Instituto Nacional de Ortopedia, y así es como hemos venido avanzando en el tema. Entonces es un movimiento social que, como ustedes ven, se ha venido dando
cuando de repente descubren que el entorno es una limitante y no la persona en sí. Y dos, vemos a las personas que lo que desean es integrarse a la vida regular, es decir, o sea, sufrir por la pareja, por la vivienda, por el trabajo, por la escuela, y no estar viendo, o sufrir o vivir más bien todas estas cosas, y no estar con cuidado de, híjole, es que no puedo ir a la escuela, es que no puedo entrar. No, si llego, si entro, lo que me preocupa es reprobar como al resto de las personas, ¿no? Entonces, es como empieza a cambiar. Ya cuando llega Zedillo, estamos hablando ya de 1994, que ya la ONU había tomado cartas en el asunto, entonces ya surge un consejo que es el Convive para, a través de los DIF en todos los estados, para empezar a ver el tema. Todavía es con un enfoque asistencial. Yo estaba queriendo. Y entonces ya en el 2000 se crea la oficina de representación, que es decir, se saca del DIF, lo sacamos de un enfoque asistencialista, que no es sacarlo, es simplemente adicional a las necesidades especiales que pueden existir. La SEP tiene que ser responsable de la inclusión educativa, la Secretaría de Trabajo tiene que ser responsable de la inclusión laboral, ¿no? Porque no puedes crear órganos especiales, vamos, si hablamos de cosas especiales para gentes especiales, estamos discriminando y estamos separando. Esa es la base y ahí es en donde está como todo este cambio que viene, ¿no? Vienen todos los programas. En el 2005 por fin surge una ley general para las personas con discapacidad. Les puedo decir que primero tuvimos todas las leyes estatales, es decir, las 31 leyes estatales más las del Distrito Federal relacionadas con el tema, que estuvieron en los 90, y en el 2005 ya tenemos una ley general que abarca toda la nación. En el 2006 surge el Consejo Nacional. En el 2007 ya se crea una norma mexicana de accesibilidad a las personas con discapacidad. En el 2009 un programa nacional para el desarrollo. 2011 se vuelve a sacar una ley, o sea, ya ven que nos encanta andar haciendo reformas a todas las leyes, le hacemos otra reforma para adaptarla a lo que nos había dicho la Convención de la ONU que tenía que tener. Y cada vez más va enfocada a lo que son los derechos humanos y no lo que serían la parte de asistencia, ¿no? Que de repente es, híjole, todavía que estoy haciendo la rampa y la quieren que la haga con la pendiente adecuada, y dices, sí, porque por derecho, no por lindos que estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, son estos cambios que se van dando. Y aquí me gustaría destacar la Ley General para la Inclusión, igual que la Convención, tienen en sus principios generales, como todas las leyes, habla del derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la vivienda. Sin embargo, la accesibilidad es algo que sí nos corresponde a los arquitectos, urbanistas, ingenieros, al sector construcción. La accesibilidad se convierte en un principio de estos documentos. ¿Por qué es un principio? Porque yo puedo tener el derecho a la educación y en la escuela me van a recibir y me van a incluir en las clases. Sin embargo, si no hay accesibilidad para poder salir de mi casa, tomar un transporte y llegar a la escuela, no hay inclusión. Es decir, se convierte en un punto base para lograr el ejercicio de los derechos. Si no hay accesibilidad, aunque pueda ejercerlos, o sea, más bien no puedo ejercer los derechos si no tengo la accesibilidad porque no puedo llegar. ¿Tienes derecho al trabajo? Sí. ¿Cómo lo ejerzo? Llegando a un sitio de trabajo, pudiendo laborar en el espacio, teniendo la posibilidad de hacer uso de los baños, como cualquier ser humano en el trabajo, que de repente los hacemos a un lado, ¿no? Entonces, por eso la accesibilidad se convierte en una herramienta básica que te permite ejercer el resto de los derechos. Este es como el panorama muy general de lo que estamos viendo, de lo que existe o de cómo hemos llegado hasta esta época, ¿no? Con el tema de personas con discapacidad, de accesibilidad. Y ya veremos la diferencia de cuando veamos cómo nos transportamos hacia lo que sería el diseño universal. Y aquí, bueno, podemos ver el primero, que fue uno de los
los criterios normativos estos de Convive que se dan en el 2000. Bueno, tenemos los criterios normativos, fue el primer, digamos, que esfuerzo que se hizo, se publica en el 2000, no son obligatorios, sin embargo ya empiezan a salir estos manuales. El IMSS ha sido pionero en el tema, desde los 90s empieza a emitir normatividad, y aquí lo que me encantaría es, todos estos documentos existen, bueno, no se tiene en línea porque todavía no había la facilidad para tener todo en línea, ¿no? Llegamos a la siguiente parte, en donde los anteriores no, este se editó en el 2007 y ya se tiene. Y de repente nos llenamos de manuales. Tenemos N número de manuales en línea, tenemos lo que tiene que ver para edificios, aquí está, para edificios del gobierno federal, todas las especificaciones que se publican en el 2004. Después tenemos la norma mexicana que se publica en 2007 para escuelas, para universidades, para aeropuertos, para la parte turística, el que sigue por aquí. Para vivienda, ¿por qué vivienda se maneja aparte? Y vivienda me encantaría porque lo que yo le puedo pedir en un baño a una oficina, las dimensiones para un sanitario, definitivamente no son las mismas que lo que estaríamos solicitando o viendo en vivienda de interés social, ¿no? En la vivienda social. Entonces, lo que es la vivienda se vio con criterios de diseño y construcción para vivienda adaptable y accesible, que implica, a lo mejor no toda es accesible ni todas, pero sí que la mayoría de las viviendas se logren hacer accesibles. Turismo. El ámbito turístico es otro espacio que tenemos también, así como toda una beta en la cual podemos trabajar. El aeropuerto, en la mañana el aeropuerto de la Ciudad de México estaba cerrado, lo que son los baños, por falta de agua. ¿Cómo voy a creer? Y resulta que una persona con discapacidad, lo más lógico es que vaya antes de tomar un avión, porque en el avión no son accesibles, y al llegar, ¿no? Entonces son detalles que dices, ¿cómo puede ser posible que todavía dejemos esos detalles fuera? Y eso es imagen, eso es turismo. Para el Distrito Federal, y aquí a lo mejor voy así como rápido, pero me encantaría que al final pudiéramos tener más plática. En el Distrito Federal se tienen los manuales técnicos de accesibilidad. El primero se publicó en el 99, con Rosario Robles todavía, ahora secretaria de Sedesol, que han venido cambiando por todos lados. Después se tiene el manual técnico de accesibilidad, estos ya están en línea. Y por último, este es del 2007 y este sería del 2011. La diferencia es que de este a este es que aquí ya se tiene lo que es la señalización táctil, que ya iremos viendo todo lo que implica, ¿no? Y en Nuevo León lo que encontré, ahora sí que también en línea, es lo que es la ley de personas con discapacidad del Estado de Nuevo León, que fue publicada el 8 de marzo de 2006, y obviamente todas estas leyes hablan de accesibilidad como un derecho, que se deben de incluir. Acuérdense que las leyes no son retroactivas, sin embargo del 2006 para acá, todo debe de cumplir con esto. Y por otra parte tenemos de Monterrey específicamente, pero encontré que Garza García también hace referencia a este manual. ¿Dónde anda? Es el reglamento de accesibilidad de la ciudad de Monterrey. Entonces, si vemos, hay una cantidad de esfuerzos gigantes. ¿Quién conocía alguno de estos documentos? Estamos hablando de documentos del Estado, documentos, bueno, por lo menos unos 5, ok, 10 ya es buen número. De todas formas, estamos hablando de 10 en un auditorio. ¿Qué porcentaje? Entonces, eso es lo que son nuestros retos. Nuestros retos primero es
conocerlos, segundo, difundirlos, y lo más importante, aplicarlos, porque no implica nada más el que los conozcamos. El chiste es que en realidad los estemos utilizando, ¿no? Y de verdad ahorita ya todos estos están en línea, son de dominio público, así es que los podemos copiar lo que queramos, son parte nuestra, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante y eso sería un reto que tenemos. La homologación, que fue lo que buscó muchas veces, de repente hay situaciones en una calle, aquí estamos hablando, como un simple ejemplo de lo que puede haber, ¿no? Esto es en una calle en Altavista que une Insurgentes en la Ciudad de México. Insurgentes y Revolución. Y resulta que es una zona con banquetas muy amplias. Ajá. Es una zona, digamos que alta de la ciudad, de mucho uso, de mucho comercio, oficinas, o sea, y de repente encontramos que las intenciones. Y homologar me refiero a que cumplo con la normatividad, sí. Tengo mi pendiente o mi rampa en esquina, que platicábamos que lo importante no es pensar en dónde voy a poner las rampas, sino en pensar cómo voy a solucionar un desnivel, ¿no? Si empezamos a ver así, a lo mejor encontramos muchas. ¿Cuál es la circulación? Aquí hay personas que vienen por este lado, aquí tienen tropezones. Vas bajando y te topas con rejillas. O bueno, de plano, pocas de tormenta acá, ¿no? Luego tienes acá hoyos, cruzas del otro lado, sorpresa, el parabús era más importante que el individuo, ¿no? Entonces, corramos todos. Ok, el parabús resulta que es más importante. Aquí cualquier persona tiene que bajarse. ¿Por qué? Porque pusieron esto ocupando toda la banqueta. ¿Por qué? Porque el peatón, ese es problema del peatón. Yo vendí 200 parabuses y yo los voy a poner en 200 esquinas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a vernos como sociedad, a vernos como seres humanos y a respetarnos. Aquí no hay por dónde pasar. Y esto, no sé si alcancen a ver estos detalles. Por ejemplo, no sé, esta herrería, que está como para que no te vayas a caer encima, no sé, no se metan los perros a los setos. Yo no sé si esto protege al seto, lo único que sé es que si te vas a caer, aviéntate al arroyo con los coches, porque te va a ir mejor que caerte de frente con esto. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está ese individuo que vive en las ciudades? Ah, no importa, cuiden el supercentro, o sea, no sé cuál sea la intención, ¿no? Y yo creo que todo se puede, pero simplemente tenemos que empezar a ver y a cuidar a todas nuestras personas. Entonces, bueno, dentro de nuestros retos lo que vería es que tenemos un marco normativo, yo diría, suficiente. Siempre todo es perfectible, todo es mejorable, pero sí tenemos un marco normativo. Sin embargo, falta la aplicación de esta normatividad. Y yo creo que ahí es en donde sí tenemos un gran campo de acción. Y el hecho de aplicar estas situaciones o esta normatividad de accesibilidad no es por cumplir con una norma. Créanme que en las fotografías que vimos, la esquina esa que estaba con la rampa, estaba cumpliendo con la normatividad. Me han tocado baños que están sensacionales, los cubículos de baño, con todas las barras, toda la dimensión, lo que es el cubículo de baño, pero que los hacen a medios niveles. Es decir, nunca solucionaron el recorrido. ¿Cumplen con la norma? Están cumpliendo. La intención va más allá. Y la intención es vernos, como les digo, como esos seres humanos que habitamos y que vivimos. ¿Y cuáles son las necesidades? Y aquí, digamos que es cambiar estas paradojas que teníamos. El incremento de la población de la tercera edad. En los 40, el promedio de edad, en los 50 era de 44 años. Es decir, las personas, no llegaban a la tercera edad. La que llegaba tenía una familia de 25 personas para apoyarla y que no tuviera necesidad de nada. Ajá. ¿Por qué? Porque era 44 años. No llegaban a que les dolieran las rodillas, a que les fallara la vista, a situaciones normales dentro de la edad.
Ahorita nuestro promedio de edad es de 77. Sorpresa. Todos los jóvenes que están ahorita, su promedio de edad no sé cuál vaya a ser, pero empiecen a pensar en sus ciudades, porque ¿de qué nos sirve llegar a los 80 años si resulta que no puedo salir de mi casa? Calidad de vida por lo que sería edad, ¿no? O sea, puedo llegar a una edad muy grande, pero mi calidad de vida va a disminuir si no empiezo a ver estas ciudades, si no empiezo a buscar esta autonomía. Entonces cambia. Resulta que ya no nada más es para las personas con discapacidad. Estamos pasando a una población, a una ciudadanía completa, con todo. Y me encanta esta frase en donde te hablan de que cuando hablamos de discapacidad de repente quieren arreglarlo con terapia, ¿no? Terapia para las personas que tienen discapacidad, y de repente dices, chin, es como si quisiéramos arreglar el problema del racismo desde la dermatología. Es decir, no tiene nada que ver nada más la condición, sino que es toda la situación de la sociedad. Acuérdense que cuando empieza esto es cuando la persona con discapacidad dice, oye, yo no voy a la escuela porque yo no tengo la capacidad para estar en la escuela, o la posibilidad de aprender, o porque el entorno no me deja llegar a la escuela. Entonces cambia, tiene que ver mucho más con un enfoque social, con un uso de ciudades. Y aquí, bueno, la dependencia, ¿no? La dependencia, ¿qué sucede? Es toda la diferencia del mundo. Cuando nosotros queremos, todos necesitamos ayuda en este mundo, todos. Sin embargo, la diferencia es que tengas o quieras pedir un apoyo, o que tengas que, porque no puedes llegar a un lugar. Y a lo mejor la diferencia es, bueno, no importa, te apoyan. Esto es la diferencia del mundo, porque de repente, como cualquiera, puedes amanecer de buenas, puedes amanecer de malas, puedes traer algo y resulta que tienes que llegar, sonreír y pedir que por favor alguien te ayude a subir. Cambia totalmente hasta la autoestima, ¿no? O sea, imagínense que para todo tengan que pedir ayuda. Una cosa es que digas, oye, ayúdame con esto, y otra es que para todo tengas que pedir ayuda. Entonces, estamos buscando esta dependencia y que se fundamenta en el funcionamiento del ser humano. Entonces cambia. Lo que era discapacidad, que era motriz, los que no se pueden mover, visual, los que no pueden ver, o sea, cambiamos de limitantes, o sea, no de limitantes, sino de la parte como limitantes, y pasamos a una parte positiva, en donde a lo mejor la discapacidad de una persona en Oslo, ¿no? Que todo es accesible, lo que son las calles, el clima no, pero todo lo demás es accesible, no tiene nada que ver con una persona, no vamos a meternos con América, pero por ejemplo de África, que no tiene la silla de ruedas para circular, y el entorno, ¿no? Entonces empiezan a ver hasta dónde todo lo que es la inclusión, el vivir las ciudades, la participación, va más allá de simplemente la limitante biológica. O sea, la situación biológica del africano y de la persona de Oslo, de Noruega, es la misma. Sin embargo, las posibilidades de desarrollo de uno y otro son totalmente diferentes, ¿no? Y todo eso tiene que ver con el entorno, con el sistema en el que estamos. Y esta es algo que me encantaría explicarles un poquito lo que llega a suceder. Esta es la parte como triste de la plática, porque al fin y al cabo son situaciones que se dan. Y es cuando de repente dices, híjole, discapacidad, tenemos un ciclo y estamos en un sistema. Si yo en la lámina anterior hablaba de este sistema ecológico, ¿no? Entonces, lo que sucede en un lugar va a afectar directa o indirectamente al resto de los pobladores. ¿Y aquí qué sucede? Que si una persona, por alguna circunstancia, por malnutrición, poca atención médica, la mamá está embarazada y por esta situación va a tener un niño con alguna deficiencia, con alguna discapacidad. Ok, ya estamos empezando, que yo no la llamaría un círculo, por eso es el dibujo que ven espiral. Esta persona con pocas oportunidades tiene un hijo que tiene todavía menos oportunidades de asistir a la escuela, que tiene que ser cuidado por alguien, y eso cuesta.
un cuidador o una persona de la familia que no puede salir a trabajar porque tiene que quedarse para apoyar a este niño. Entonces resulta que cuando este niño es adulto y tiene un hijo o esta niña, pues viene, si empezamos aquí, viene con menos oportunidades todavía. Y así es como el ciclo de la discapacidad se puede convertir en una, ahora sí que espiral. Sin embargo, no todo es tan macabro. ¿Qué sucede si a este niño que nace le damos mejores oportunidades y le damos oportunidad de ir a la escuela? Y además le damos la oportunidad de una atención médica. Cuando este joven tenga a su hijo, va a estar un escaloncito arriba. Entonces, parte de nuestra tarea, esto tiene que ver con el entorno, tiene que ver con nuestro quehacer, parte de la tarea de hacer esta espiral a que cada vez sea mejor, es parte del entorno, parte de nuestro quehacer diario. Entonces, son situaciones que dices, híjole, espérame, yo creí que iban a hablar de rampas. Sí, ese es algo que soluciona, ¿no? De desniveles, eso es algo que soluciona. Esta es toda la situación social que tenemos. Y aquí me encantaría, se borraron algunas imágenes. Les pediría, ahora sí que, imagínense a su familia, ok, como en Navidad, así, la familia grande, 20, 25 personas, cierren los ojos, nadie, o sea, y les voy a decir, y quiero que vayan sacando a cada una de las personas que yo mencioné. Y no es que sean personas con discapacidad, pero por ejemplo con movilidad reducida, con artritis, que ya se cansan cuando tienen que caminar más de 2 cuadras, 5 cuadras, personas con discapacidad física pero que caminan, o personas con dificultad para asir o manipular algo, simplemente cuando tenemos las manos enjabonadas, si han visto qué difícil es darle vuelta a estas llaves de agua lisas, ¿no? Personas usuarias de sillas de ruedas, con falta de coordinación, con dificultad para arrodillarse e inclinarse, con movilidad reducida temporal, con visión reducida, personas ciegas, personas hipoacústicas o sordas, es decir, que es un aparato auditivo y a lo mejor con eso lo solucionen, con dificultad para hablar, personas de talla baja, de talla elevada, porque de repente como que, y de talla baja o talla elevada estamos hablando del estándar para el cual diseñamos, que es de 1,85, ¿no? Entonces, niños, personas con discapacidad intelectual, con dificultad para interpretar información, con dificultad de orientación, ¿cuántos vemos un mapa? Y bueno, ya, malo. Personas de la tercera edad, personas obesas, alérgicas o asmáticas, con limitaciones de resistencia, es decir, que no aguantan a subir muchos escalones o a caminar largas distancias, con problemas cardiorrespiratorios, mujeres en avanzado estado de gestación, personas que llevan carriolas o personas que llevan bultos, equipaje, mochilas, bolsas de compra, etc. Pregunta, ¿dónde está mi mayoría y dónde está mi minoría? ¿Quién se quedó como con toda su familia de las 25 personas? ¿Y quién sacó a la mayoría? ¿Alguien que me cuente? Ay, díganme, siempre me sale bien esto. A ver, ¿a quiénes? A ver, ¿quién dejó a toda su familia adentro? ¿Todos están adentro? Ay, yo dije, no, esa no era el ejemplo. Okay. Lo importante de aquí, y es ver con cada uno de nosotros, es que no hablamos de necesidades de personas con discapacidad, hablamos de las necesidades de la población en general, ¿no? Entonces, como que es más fácil diseñar para esta persona de un 80, o bueno, ¿qué quieren? O sea, ya me lo imaginé, ya me enamoré de la historia. Perfecto, y no es así, somos seres humanos, y un día nos duele la cabeza y no funcionamos igual. Entonces, es ver a este ser humano como es, y diseñar para ese ser humano. Ese es el fundamento, esa es la base por la cual toda esa normativa se tiene que aplicar, pero con esa lógica de que sí funcione, no por cumplir, porque me dijeron que tenía que cumplir, ¿no? Sino que vamos a esa lógica. Y así, bueno, llegamos a que la accesibilidad es una práctica que convierte al diseño en facilitador de una vida diaria sencilla, segura y confortable para todas las personas. O sea, si ven, como que ya cambia totalmente
de esa concepción que teníamos en los 70s, y no les platico cuando Benito Juárez hizo la escuela de sordos, ¿no? Es cómo se ha venido dando. ¿Por qué? Porque estamos llegando a esto, porque es cómodo para todos. ¿Qué sucede si yo pongo guías táctiles al llegar a las esquinas? Una persona ciega tiene la seguridad de que va a tener esa señalización, pero también cualquiera de nosotros que viene distraído con el celular o que viene con toda la prisa del mundo, o sea, es para todos. Entonces, considerándolo como un concepto totalmente viable, con sentido económico y social, porque de repente decimos, no, es que es carísimo. Si yo me pregunto, si hicieran estudios de esto, ¿cuánto costaría económicamente todos los peligros y consecuencias de estos accidentes, de la inseguridad, de un chorro de conceptos que vamos a ver ahorita al final, y que es nada más conceptos que tenemos, ¿no? Entonces, si el entorno social y físico es adecuado, la situación de dependencia no deseada puede distanciarse en el tiempo o incluso no producirse. Y esto es hasta dónde el entorno me hace que yo tenga que depender del espacio o de alguien más para circular por este espacio, y hasta dónde yo puedo ser autónoma y vivir cómodamente por todos los espacios. ¿Escalera o rampa? Contesten rápido. Ok, todos los que dijeron rampa ya se fueron de narices. Son detalles que veamos, no nada más pensemos en la iluminación tiene que ver. O sea, ya no es cumplir con una normativa de accesibilidad, cumplir con solucionar un desnivel, cumplir con un espacio de maniobra que requiero, cumplir con un alcance para la persona con discapacidad. Ya estamos hablando de situaciones de una buena iluminación, y todo esto nos va a dar esa certeza, esa seguridad. Y entonces, cuando empezamos a ver muchos otros conceptos que los que están indicados en la norma, entonces estamos llegando a lo que sería el diseño universal. Cuando vemos nuestra percepción del entorno, hay un libro, ¿para qué se los menciono si no me acuerdo cómo se llama el autor? Pero, de Juan Palladio o algo así, ajá, que tiene que ver justamente en cuando de repente nuestra vida se convirtió en visual. Los espacios sí son visuales, la información sí es visual, pero no todo es visual. Cuando llegamos, no sé, antes sucedía mucho, es que están aquí cerquita de la frontera, pero ahorita en Liverpool o lo que sea, las galletas, el olfato te está estimulando, te está haciendo percibir los espacios. Ah, ya sé, ya ando por las galletas, ya ando en la planta baja o ya ando en el sótano. O sea, ¿cómo los sentidos? ¿Por qué tenemos que quedarnos nada más con la parte visual? Si tenemos 5 sentidos y aparte tenemos calidades sensoriales para percibir las cosas, ¿no? Entonces aquí simplemente en visual, ¿por qué no hacemos combinación de colores, contrastes visuales y buscamos la seguridad incluso en horarios nocturnos? Sin embargo, estos 5 sentidos que tenemos, por ejemplo el auditivo, ¿por qué no utilizamos el sentido auditivo para que nos den información? Si queremos la seguridad en un cruce de esquina, lo más lógico es que no sea únicamente visual. En una esquina puede ser auditivo, visual y táctil. Ajá. Táctil, que puede ser con el bastón o puede ser con el mismo pie, con lo que empecemos a sentir. Es decir, logremos como arquitectos que esta percepción del espacio, que esta vida que estamos teniendo, esta vivencia que tenemos en los espacios, sea mucho más rica que simplemente lo que visualmente alcancé a percibir, ¿no? ¿Sí les ha pasado que cierran los ojos en un concierto o algo así y de repente empiezas a escuchar, a distinguir instrumentos, muchas otras cosas en los antros y todo eso, que ponen las manos en la tabla, en la mesa? Bueno, la mesa es la que te indica que está la música, o sea, y todo eso es vivencias, son diferentes percepciones. Y aquí, bueno, el Museo de Antropología, quienes hemos tenido la fortuna de estar, definitivamente lo que es esta fuente, la parte táctil, la brisa que te deja el agua, el oído que te indica en qué zona te encuentras, o sea, está jugando con muchos otros sentidos y no únicamente con el visual. Olfativos. El olfato es maravilloso. Si ustedes ven, en un segundo te transporta a otro lado y también dura muy poco. Por eso
por suerte, cuando huele horrible, o sea, ya ven que es, lo sientes y de repente ya como que te acostumbraste. Sin embargo, ¿por qué no podemos dar información de los espacios a través del sentido olfativo, ¿no? O sea, estás llegando a X espacio, bueno, ¿por qué? Porque huele a, no sé, orquídea, ¿no? Algo así que pudieras tener, y te da otra sensación, te da una vivencia mucho más grande. Y el chiste es cómo involucramos táctil, ¿no? Táctil implica tantas cosas. Somos, o sea, el cuerpo es maravilloso, todo lo que podemos sentir, lo que podemos tocar, es maravilloso, y de repente, no, solo visual, ¿no? Y entonces, aprovechemos esto. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Dando seguridad a la mayoría de las personas. Y con todo esto llegamos a parte de lo que sería el diseño universal. Y es cuando cambiamos de lo que veíamos accesible, personas con discapacidad, diseño universal para todos, incluye a personas con discapacidad. Por lo tanto, un punto importantísimo es que tiene que ser accesible para que sea universal, pero para que sea universal tiene que tener otras características para lograrlo. Y aquí vemos lo que es los principios de este diseño universal, ¿no? Y el primero son como muy generales, pueden funcionar para lo que es el diseño gráfico, el diseño industrial.